Buenas noches, bienvenidos a Especial Espirri. Aquí comienza este programa. Ante una plaza de Bolívar a reventar, después de varias noches de vigilia, en la que cada día se acrecentaba el número de personas que venía a apoyarlo, Gustavo Petro salió a hablarle a su gente. Puedan vivir sin que los consuma la guerra, tanto los hijos de él, que yo conozco, como los hijos míos. Ahí estaban, no solo sus electores, sino muchos que durante esta semana han encontrado en la defensa del ocupante del segundo cargo de elección más importante del país un punto de convergencia y desahogo ante lo que ellos consideran un Estado injusto y alejado de los intereses populares. Ahí estaba César Pachón, el representante de ese paro agrario que paralizó al país y que anda tocando puertas por todas partes, alegando que el Estado no les ha cumplido a los campesinos lo que les prometió. Ahí estaban los indignados, los antitaurinos, la comunidad LGBT, la Organización Nacional Indígena, hasta las barras bravas de Millonarios y Santa Fe estaban juntas. Era el punto más álgido de esta semana, que comenzó con el anuncio de la Procuraduría de la destitución del alcalde Gustavo Petro y su inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 15 años. En otras palabras, su muerte política. Una decisión que inclusive muchos detractores de Petro han visto como desproporcionada. Una de las más notables fue tal vez la del exalcalde Antanas Mockus, que aunque ha sido duro crítico de muchas de las medidas del alcalde, afirmó esta semana que Petro, por su política de basuras, recibió una sanción mucho más grave que quienes robaron a la ciudad de Bogotá. Y mientras el procurador en tiempo récord le armó este caso al alcalde y lo ha destituido, pero a los protagonistas del carrusel de la contratación que saquearon a Bogotá no les ha dado una sanción ni siquiera cercana, la discusión sobre si Petro obró equivocadamente o no está perdiendo protagonismo frente a la discusión sobre si el poder del procurador ha sobrepasado todos los límites de la Constitución. El alcalde ha dicho que no se va y que irá hasta las últimas instancias. ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Tiene razón? ¿Se queda o se va? Después del discurso de casi 2 horas que pronunció el viernes a las 7 de la noche, la gente se preguntaba dónde estaban los principales medios. Pues muy bien, RCN a través de nosotros estaba ahí. Y hablamos en exclusiva con un alcalde visiblemente cansado justo después de su intervención desde el balcón del Palacio de Libertad. A pesar de los malos augurios de algunos que presagiaban actos de violencia y vandalismo, esta noche usted acaba de hablarle por casi 2 horas a una multitud que ha venido a acompañarnos y que lo ha hecho en paz y tranquilidad. ¿Cómo se siente de ese comportamiento de la gente? Me siento muy contento, satisfecho, digamos, de toda esa población, de esa multitud que está defendiendo no tanto al alcalde, sino el derecho de sus hijos a vivir en paz. Hoy la Procuraduría se ha manifestado oficialmente, por fin hoy publicó el fallo, y ha dicho que no es una decisión política. ¿Usted qué opina de esa? Digamos, es cínica, así de simple. Y el procurador ha permitido que la institución Procuraduría se convierta en ese vehículo y lo ha hecho simplemente por su dogmatismo, por una posición muy irracional, desde el punto de vista democrático, pero racional para él, porque piensa que está acabando con los impíos, que está quemando los libros otra vez, que él consideraba libros pecaminosos, pero que esta vez no son simplemente libros que arrojan en la hoguera, sino seres humanos, que por sus posiciones políticas diferentes a las de él considera blanco de su accionar, quitándole sus derechos políticos y sociales. Que usted le alega y se respalda en que según el artículo 322 y 323, como me acaba de explicar, solo el presidente tiene la competencia para destituirlo. El procurador alega, o los defensores del procurador, que por el artículo 278 él tendría, en caso de que usted infringiera la ley, la autoridad para hacer lo que hizo. Si eso fuese cierto, además es muy peligrosa esa posición, porque si eso fuese así, el procurador podría destituir al presidente. Lo que, digamos, esa argumentación del procurador, que el 278, porque dice que puede sancionar funcionarios públicos,
Claro, pues el alcalde es un funcionario público y fácilmente dice, pues yo lo sanciono y puedo destituirlo. Y el presidente de la República también es un funcionario público. La Constitución, al lado del 278, crea unos sistemas especiales de juzgamiento del presidente, tanto penalmente como disciplinariamente, para proteger precisamente de cualquier actitud como esta irracional, la institución presidencial. Entonces crean unos artículos diferentes al 278, cómo se procesa al presidente, se le juzga o se le disciplina. Lo mismo hace con el alcalde mayor de Bogotá. El artículo 323 está en el régimen especial. Régimen especial para Bogotá, ¿qué es? Un estatuto especial que la Constitución generó para la ciudad de Bogotá, porque era la capital de Colombia, la ciudad más importante, y porque quería otorgarle parcialmente autonomía. Y allí en ese título es que aparece el que el presidente puede destituir al alcalde solo por causas taxativamente consignadas en la ley. Pero aún, suponiendo que la Constitución no fue clara y no puso la palabra solamente, la ley sí lo hizo. Entonces la ley superior, que es la ley orgánica de Bogotá, que emanó de la constituyente misma, dice en su artículo 44, destitución del alcalde, eso es para todos los casos y en todos los tiempos, destitución del alcalde, el presidente de la República destituirá al alcalde, punto. ¿Por qué razones? Y aquí viene el otro interrogante, pero el primer punto es que las normas de Colombia, tanto la Constitución como la ley, y es así explícitamente, solo permite que el alcalde mayor de Bogotá, cualquiera que sea él, sea destituido es por el presidente de la República. A propósito de la afirmación del alcalde Petro, durante las pasadas semanas el procurador Alejandro Ordóñez advirtió que mientras el presidente Santos no ostente su condición de presidente candidato, no podría hacer proselitismo. Al presidente se le prohíbe hacer política por fuera de los términos de la ley. Es más, Ordóñez le recordó al presidente que no podría asistir a ningún tipo de convención política. Sin embargo, y en un abierto desafío al procurador, el presidente asistió a la convención del partido de la U, del Partido Liberal y de Cambio Radical. Yo vengo en mi calidad de militante del partido de la U, un partido que fundé a mucho honor, y vengo además totalmente amparado por la misma ley de garantías. Si las cosas fueran como el procurador las interpreta, en cuestión de unos días podría estar destituyendo al presidente por asistir a las convenciones políticas. Bajo esa lógica no hay otra, estaría destituyendo al presidente. Sin embargo, a pesar de los argumentos del alcalde, la interpretación de todos los constitucionalistas no está a su favor. Según José Fernando Flores, el procurador sí puede destituir a Petro, pero no puede destituir al presidente. Ese es un argumento que empezó a circular a raíz de una interpretación errónea que hizo un constitucionalista en televisión, del cual yo me aparto, porque definitivamente el procurador sí es competente en los términos constitucionales, a pesar de que se dice que el presidente es el encargado de destituir al alcalde mayor en los casos taxativamente señalados por la ley. Esta normativa constitucional debe ser conciliada con el Estatuto Orgánico de Bogotá, artículos 44 y 51 específicamente, que establecen que efectivamente el presidente destituirá al alcalde mayor cuando se lo solicite el Procurador General de la Nación. Luego, no me parece que esta extrapolación del argumento sea correcta. No sé cuál será el sustento jurídico. Y he ahí uno de los grandes problemas de la Constitución y la ley en Colombia, el de la interpretación. Muchos fallos en este país no se dan por justicia, sino por la habilidad de los legistas para encontrarles huequitos a las normas por donde se puedan interpretar a su favor. ¿Cuál será la interpretación acertada en el caso del alcalde Petro? ¿La de él? ¿La de sus detractores? Los que saben creen que en este punto Petro en realidad está dando patadas de ahogado. Sin embargo, lo que sí estaría a favor del alcalde es el derecho internacional. Me refiero a los 732.000 electores que el 30 de octubre en Bogotá decidieron
mayoritariamente que nosotros fuéramos el gobierno de esta ciudad. Esas personas tienen derechos políticos que él está conculcando, como la Convención Americana, Interamericana, que nosotros firmamos y volvimos parte de nuestra Constitución, que se pueda destituir en general un funcionario público por una autoridad administrativa, cuando la Convención lo que dice es que solo se puede hacer si fue electo, si fue elegido por juez competente mediante sentencia ejecutoriada. Entonces aquí estamos ante una ruptura de los valores mínimos de la democracia. El argumento jurídico más poderoso que tiene el alcalde para repeler su destitución es sin duda que ella viola el derecho internacional, porque así lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte dijo categóricamente que ningún funcionario de elección popular puede verse privado o limitado en sus derechos políticos, salvo mediante sentencia judicial penal. Es decir, en otras palabras, a nadie le pueden limitar sus derechos políticos si no es a través de un proceso frente a juez competente con todas las garantías judiciales y en un contexto penal. Yo no tengo ningún fallo en mi contra, yo no he cometido ningún delito. Ningún juez se ha pronunciado ni en lo penal ni en ninguna otra de las ramas del derecho en contra mía. Al contrario, los jueces que han visto el tema sobre el cual el procurador me disciplina, lo que han expresado es conceptos favorables a la administración. Sabemos que lo inhabilitaron por 15 años, pero es claro, parece que aquí hay consenso jurídico, es un debate resuelto en que esto viola las exigencias del derecho internacional en el contexto interamericano. El problema para Gustavo Petro es que este trámite podría, mientras se agotan todas las instancias en Colombia, demorarse años. No restituiría al alcalde en su puesto, tan solo tendría efecto sobre sus años de inhabilidad. Gústele a quien le guste Petro, no se le puede tildar de corrupto ni de robar al erario o al distrito, como sí lo han hecho otros. Sus acusaciones tienen que ver con errores potenciados por una personalidad que algunos tildan de arrogante. Por sus fallas tal vez Petro fuera merecedor de una sanción, de una suspensión, etc. Pero la destitución y 15 años de inhabilidad, esta condena a muerte política, es considerada por la mayoría como una sanción exagerada, injusta, fuera de toda proporción, que deja un sabor a persecución política e ideológica. Un papayazo, como dirían coloquialmente, aprovechado por el procurador para sacar a Petro del camino y que recuerda al que es tal vez el caso más injusto y doloroso dentro de esa larga lista de muertes políticas seriales ejecutadas por Alejandro Ordóñez. Él es Alonso Salazar, exalcalde de Medellín. Su gestión intachable, su hoja de vida transparente, su pecado, denunciar públicamente la alianza macabra que habría entre el entonces candidato a la alcaldía de Medellín, Luis Pérez, y grupos paramilitares. En campaña para las elecciones del alcalde que me iba a suceder, yo dije que el señor Luis Pérez se estaba reuniendo con grupos paramilitares que lo apoyaban para su campaña y que esos mismos grupos estaban impidiendo la acción de otros partidos y de otros candidatos. El procurador dijo, eso es participación en política. Esas denuncias la hicieron varios candidatos, la hizo la misión de observación electoral, yo recibí una información, se la envié a las autoridades y después las autoridades no hicieron nada. Y luego yo dije, esto lo debe saber la ciudadanía, y es que tenía unos materiales fotográficos y una información donde se mostraba al señor Luis Pérez y candidatos al Consejo con miembros de bandas activas, sobre todo en el sector de Caicedo, Comuna 8, y en la zona alta de la nororiental. Al mismo tiempo, el candidato Luis Pérez estaba difamándome, diciendo que yo había llegado a la alcaldía con unas elecciones robadas, que había tenido X asesor en mi campaña, y yo hice unos Twitter donde lo desmentí. Eso fue lo único que hice, como defender mi nombre. Y el señor procurador inmediatamente decretó un proceso de investigación urgente, rapidísimo, y una cosa de que no pasó más de un mes, pues calificó esas faltas como gravísimas,
y de ahí vino la inhabilidad también por 12 años. La segunda instancia es ridícula, es frente al mismo procurador. Eso es una cosa absurda y ahorita estamos en la etapa del Consejo de Estado. Aquí hay varias cosas que discutir, ¿cierto? Una primera, si lo que el procurador dice que es una falta realmente lo es. Yo diría que si un alcalde, que es el jefe del orden público de una ciudad, no denuncia la intromisión de grupos paramilitares en una elección, entonces para mí tener eso como falta es un absurdo. Es decirle al alcalde, o es un mensaje, digo, para todas las autoridades administrativas, cierren los ojos cuando vean ese tipo de intromisiones que se han denunciado de manera tan grave, tan dramática y tan masiva en el país. Es una persecución política, yo eso sí no tengo la menor duda. La manera como prejuzga el propio procurador, la manera como se adelantan los procesos, la manera como resuelve la segunda instancia, la manera de calificar lo acelerado de los procesos, es simplemente una muestra de mostrarse como un hombre poderoso, supuestamente al servicio de la moral, al servicio de la legalidad, pero realmente lo que nos demuestra que eso es una absoluta condición política de servicio a los que son sus adherentes en el departamento, es la impunidad con la que cobija a todos los que son del Partido Conservador y del Partido Liberal, que son de la clase política, con gravísimas acusaciones por paramilitarismo, por robos sistemáticos del presupuesto público, por escándalos muy graves, y solo hay silencio, y acudir con esos mismos acusados a homenajes y a faenas en la Plaza de Toros, donde se congracia como un señor medieval. Curiosamente, de lo que el procurador acusa a Salazar, se le podría perfectamente aplicar a otros personajes de su línea política. Pues el presidente Uribe estuvo calificando muchísimo tiempo a candidatos, intervino directamente, aún en tiempos que no estaban procesos electorales vigentes. Y yo no escuché jamás al procurador pronunciarse sobre eso, sobre calificativos extremos que el presidente Uribe utilizaba contra otros. Salazar dice que la razón por la que él sospecha el procurador lo persiguió tiene que ver con sus ideas de protección a la mujer. Las relaciones con el procurador que llevaron a mi destitución tienen un precedente, que es el proyecto que teníamos en la ciudad de clínica de la mujer. Una clínica pensada para atender específicamente temas de violencia sexual y de padecimientos específicos. Y el procurador mandó una comisión de 11 personas a vigilar ese proyecto. Mejor dicho, a impedir que el proyecto se pudiese hacer, porque con una vigilancia de esas es realmente imposible. Petro de los progresistas, Salazar independiente, ideas de centro, de izquierda, pero hay que decir en justicia que las descabezadas del procurador no solo han ido hacia los independientes. Muchos consideran que la inhabilidad de 16 años contra Andrés Felipe Arias por firmar un convenio con el IICA que ya otros ministros habían firmado es también exagerada e injusta. Vamos a un corte de comerciales y regresamos con esta entrevista. Muy bien, ya estamos de regreso y vamos al Palacio del Líbano para seguir conversando con el alcalde Gustavo Petro. Pero ¿de qué acusa a Petro la Procuraduría? Muy bien, son varios puntos. En el primero, la Procuraduría acusaría al alcalde de entregarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, trayendo como consecuencia la emergencia de los días 18, 19 y 20 de diciembre del 2012 y un detrimento al patrimonio público por la compra de los compactadores nuevos y usados. Lo primero que dice es que me acusa de haberle entregado el servicio público a una empresa pública. Eso es lo que dice. Acusarme de haber entregado un servicio público a una empresa pública. Es lo primero, donde eso es irregular en el mundo. La Constitución misma la permite. O sea, él está ideologizando. Entonces, bajo el prejuicio de que todo tiene que ser privado, entonces cree que es irregular que algo que es de la esencia pública, como un servicio, no puede ser del Estado. ¿Por qué? ¿Dónde está prohibido? El Código Penal dice que eso es delito. El Código Disciplinario dice que eso es sancionable. Él tiene que torcer completamente la figura. Entonces dice, la empresa pública no es capaz. No es capaz la empresa de acueducto y de alcantarillado.
que tiene 20 veces más capacidad financiera que cualquier particular de los que estaban en el aseo, pero él dice es incapaz. ¿Incapaz por qué? Porque no tenía la flota que tienen los operadores privados, dado que eran contratos de concesión, era de nosotros, y él no lo admite. Esa es la ley de reversión que trae las concesiones, se llama reversión y lo obliga la ley. Los camiones compactadores que no tuvimos el 18, nos lo tenían que entregar los operadores privados y se quedaron con ellos. Entonces no es cierto el primer cargo. ¿Por qué no los entregaron? Porque no quisieron. ¿Y por qué no hay un proceso contra ellos por eso? Ya hay un proceso por eso. La Procuraduría acusa a Petro también de haber implementado un modelo de aseo por fuera de la ley que vulneraría los principios constitucionales de libre empresa y competencia. Claro que yendo un poco al detalle, el procurador, más que ir abiertamente contra eso que usted defiende y que ha defendido como política, creo que va un poco más a la minucia legal de decir, por ejemplo, que se irrespetó el derecho a la libre contratación al no permitírsele a los privados participar. Que tal vez, o sea, eso es lo que era ley. Sí, pero en su sacrosanta privatización olvida algo. Una empresa pública también puede competir. Mire lo que había en Bogotá en el aseo, 4 empresas privadas, cartelizadas al punto que lograron cobrar de más 500.000 millones de pesos a todos los usuarios durante 10 años, a través de lo que llamaban la bolsa UAES, que no era la UAES sino de ellos. La Contralora lo descubrió, ordenó al distrito devolver la plata, descubrió que habían cobrado en exceso. ¿Eso es libre competencia? En el ABC de la economía dicen eso es un monopolio, un cuasimonopolio o un oligopolio, es decir, es competencia imperfecta. ¿Qué hizo el alcalde? El alcalde a esos 4, porque esos 4 siguen operando en Bogotá, yo no los saqué, les reduje su porción en el mercado porque metí una empresa pública a competirles. Y lo está haciendo mejor que ellos. Y no solamente metí una empresa pública, sino que metí 7.000 operadores de aseo, que son los recicladores, en el aprovechamiento. Entonces, de 4 pasé a 7.005. ¿De dónde sale que rompí la libre competencia? Al contrario, lo que metí fue competencia. Y la demostración clara de esto, y se lo expliqué a él, no lo entendió, es que en teoría económica, cuando usted rompe un monopolio o un oligopolio y pasa a niveles mayores de competencia, el precio cae, porque deja de ser un precio de monopolio y pasa a ser el precio que se mide como el costo marginal. ¿Qué pasó en el aseo? Apenas yo hice esta política de entrar más competencia en el mercado, que el precio cayó. No obstante, ante la percepción de muchos bogotanos, el sistema propuesto por Petro sería un retroceso a una política pública que para muchos ha sido exitosa durante los últimos 15 años. En estos días, el alcalde Jaime Castro ha recordado eventos de cuando él era alcalde y se inició esta privatización de las basuras, y él habla del EDIS. Cuando los bogotanos escuchamos EDIS, inmediatamente pensamos en una entidad burocrática, corrupta, que en algún momento fue pésima en Bogotá. Y tal vez es una bandera que utilizan los que critican su esquema de basuras para decir que quitárselos a los privados sería volver a esas épocas. ¿Usted qué les dice a estas personas? La EDIS era la estatización completa del servicio. Yo lo que hice fue ampliar la competencia. La EDIS nunca tuvo ni reconoció 7.000 recicladores. Yo sí los reconozco. Cuando la EDIS no habían empresas privadas, aquí hay empresas privadas. Pero el operador público ha hecho que las empresas privadas funcionen mejor porque están reduciendo tarifas de aseo. En resumen, su pecado fue querer tratar de quitarle el oligopolio, el negocio que tenían ellos. Y volverlo público y socializarlo. Pero digamos, el fin de esa política era al final quitar totalmente a los privados, ¿o usted tenía pensado que eso fuera mixto? No, porque uno se mantuvo permanentemente en el mercado. Mi objetivo era incluir la población recicladora en condiciones de igualdad material en el mercado de aseo. ¿Quién dijo eso? La Corte Constitucional me lo ordenó. Pero para ciertas visiones de la política, de la sociedad, de la administración,
los recicladores son desechables, invisibles, no cuentan, lo que cuenta es el gran poder. Y entonces, si el gran poder privado disminuye, lo ven como un pecado. Pero como no ven al humilde que crece, entonces les parece que estaticé. Los recicladores no son el Estado. Si nosotros vamos a basura cero, es decir, a que todo sea aprovechable de lo que arroja la sociedad en las calles, aprovechable. Y si la Corte Constitucional dice el beneficiario de eso es exclusivamente la población recicladora, yo estoy estatizando o estoy privatizando, pero democráticamente. Es decir, en vez de que son 4, son 7.000 o 10.000 los beneficiarios del mercado del aseo en la ciudad. Entonces, yo estoy privatizando, pero democráticamente. Le estoy sacando una parte de los que hacían el RBL, es decir, recoger basura para enterrarla, para producir gases de efecto invernadero allá en el relleno sanitario, que nos están matando. Les estoy quitando parte de ese mercado para que parte de los residuos vayan, y cada vez en mayor proporción, al aprovechamiento. La Corte Constitucional me dice, eso solo debe beneficiar a los recicladores. Entonces los recicladores están subiendo en su poder. Hoy tienen camiones, ya dejaron de tener caballos, muchos de esos ya no arrastran con su cuerpo humano los residuos, ahora tienen bodegas, ahora transforman, ahora están pensando en comprar camiones compactadores. Eso no fue lo que ordenó la Corte Constitucional. Sí. Exactamente eso fue. Entonces, ¿por qué me disciplinan por eso? Porque no privilegié a Alberto Ríos o a William Vélez. En este país de corta memoria, se nos habrá olvidado ya que hace pocos años, mediante un engañoso mico, se pretendía prohibirles a los recicladores recoger el material reciclable de las bolsas de basura. Una artimaña despreciable para quitarles su sustento y entregarle el manejo de estos materiales únicamente a empresas privadas con grandes capitales. ¿Se acuerdan? Como todos pusimos el grito en el cielo, el Estado tuvo que actuar y la Corte Constitucional ordenó proteger los derechos de esos recicladores. Buena, mala o regular la gestión de Petro, nadie le puede negar que le cumplió a esta desfavorecida población. Petro alega, en la defensa de su sistema de aseo, que lo hizo porque tenía que cumplir con el mandato de la Corte Constitucional. El argumento de que el cambio del modelo de recolección de basuras en realidad era la materialización de una orden que le había dado la Corte Constitucional al alcalde para reformular el modelo y de tal manera que generara condiciones sociales equitativas para los recicladores, me parece que debe ser tenido en cuenta dentro del debate jurídico. Ahora, no sabemos si se tuvo en cuenta o no, aparentemente no, según lo que se dice durante el debate jurídico, eso lo sabremos al conocer el expediente, pero sin duda el alcalde sí estaba tratando de instrumentar un imperativo del Estado Social de Derecho, y es darle unas condiciones dignas de subsistencia a unos trabajadores que estaban desprotegidos como son los recicladores. Antes del lunes pasado, las cifras de popularidad no le ayudaban al alcalde Petro. Para muchos bogotanos, su alcaldía había sido regular o mala. Hoy el escándalo lo tiene en el tope de la popularidad, más allá de los buenos o malos resultados de su gestión. Gestión que tiene muchísimos críticos en la ciudad. Ya volvemos. Vamos a un corte de comerciales. Oiga, hasta los enemigos de Petro piensan que al procurador se le está yendo la mano. Ya regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso. Pero definitivamente el mayor error y tal vez el gran papayazo que el alcalde le ha dado a la Procuraduría está reflejado en las imágenes de ese 18, 19 y 20 de diciembre en que, según el Ministerio Público, por culpa de la mala gerencia e improvisación del alcalde, la ciudad habría sufrido por la falta de recolección de las basuras. Las imágenes de esos días, registradas por todos los medios con vehemencia, son el arma más eficaz de sus enemigos políticos. No obstante, nuevos elementos han entrado a jugar en esta maquiavélica trama. En los últimos días, las declaraciones del sindicato empresario que está colaborando con la Fiscalía sobre un supuesto complot armado por los operadores privados que prestaban el servicio, de llegar a comprobarse, le darían totalmente la vuelta a esta situación. Y estas imágenes y este recuerdo pasaría de estar en contra de Petro a favor de Petro.
Demostrarían que con tal de quedarse con el negocio, a los operadores no les habría interesado el sufrimiento de la ciudad. A esto se le suma que estos operadores ya habían estado en entredicho cuando la Contraloría demostró que le habían cobrado a la ciudad un sobrecosto cercano a los 500.000 millones de pesos. Por el momento, y aunque el sobrecosto de los 500.000 millones de pesos, que es un costo para la ciudad mucho más alto que el detrimento del que se le acusa a Petro, no tuvo nunca el mismo revuelo en los medios, si esto fue un complot o no, es algo que está en investigación de la Fiscalía. Yo detuve el primer complot, que fue hacia el mes de agosto, cuando terminaban, los contratos se iban prorrogando por periodo de 3-4 meses, en urgencia manifiesta, desde que se cayó la licitación en el gobierno anterior, precisamente porque no hubo una política de inclusión a los recicladores. Entonces, en un periodo anterior al 18 de diciembre, ya ellos habían alistado el complot y yo le desactivé. En una entrevista, incluso fue a través de una entrevista que pude desactivarlo. Yo sabía que ya iban hacia el complot, lo que sucedió el 18 iba a suceder antes. Y ordené alistar precisamente las condiciones de la ciudad para dejar de estar dependiendo de los 4 operadores privados, que llegaron al extremo de construir, no digo de los 4, porque también mentiría, sino algunos de ellos querían arrodillar la ciudad para seguirle sacando los 500.000 millones de más que sacaron en el periodo anterior de la concesión. El alcalde no estaba para eso. El alcalde tenía un objetivo claro, fuera el del auto del 275 de la Corte, incluir recicladores, que era reducir tarifa. Y objetivos que logré. El procedimiento fue ya en el segundo periodo que volvieron a construir el complot. Yo le demostré a la Procuraduría cómo una semana antes dejaron de entrar más de 5.000 toneladas de basura al relleno. ¿Dónde estaban? Sin embargo, dicen algunos de sus detractores, Petro se precipitó, o Petro fue, digámoslo, arrogante. Y Petro dijo, si esto no se puede a las buenas es a las malas, es la percepción que tiene la gente y que por eso tuvimos esa semana. El 18 de diciembre teníamos 5.000 toneladas que no habían entregado, más las de ese día, más una circunstancia que ordena la ley, la flota de compactadores y las rutas y el saber hacer que tenían los empresarios privados por concesión debían pasar al distrito. Es decir, que el 18 de diciembre nosotros teníamos que tener los camiones que habían operado ellos porque ya los habían pagado los usuarios y esa es la ley de reversión. Si uno entrara a investigar todo esto de lo que estamos hablando, ¿se encontrarían pruebas suficientes para, además, obviamente, más allá de las declaraciones de un testigo como Emilio Tapia, si se entrara a investigar todo esto, ¿usted cree que se probaría ese complot? Eso y creo que cosas peores, porque esta no es una situación solo de Bogotá. La virulencia con que me atacaron en Bogotá es porque este es un negocio nacional. Por eso todo ese esfuerzo que usted vio, periodístico, mediático, de atacar el que el distrito pudiera tener una flota. Primero no la pude tener el 18, porque no la entregaron la flota nuestra. Segundo, entonces alquilé una flota. Recuerde usted todo lo que hicieron con ese alquiler. ¿Algún carro se varó en Bogotá? No recogieron los residuos de esos carros que arrendamos. No redujeron los costos del operador público radicalmente al punto que pudimos empezar a dar utilidades. Pero no, había que detener la posibilidad que esos camiones llegaran al distrito. Casi lo logran. Conté con el apoyo nacional, del gobierno nacional, y por eso pude traer los camiones. Y después llegaron los nuevos camiones. ¿Hacía cuánto usted no veía un camión nuevo de aseo compactador en la ciudad de Bogotá? Hacía 10 años no traían un camión nuevo. Yo traje la flota toda nueva. Y pude bajar aún más los costos del operador. Ahí fue que pude bajar las tarifas del aseo para toda la ciudadanía en la ciudad de Bogotá. ¿Hasta dónde va a llegar usted en la defensa de su cargo? Digamos, sé que va a ir a instancias internacionales, sé que está acudiendo a la Constitución, a la ley,
pero si a pesar de tener usted la razón, si la tiene, si a pesar de todos sus argumentos, a usted lo bajan de aquí, ¿hasta dónde va a llegar usted? A llenar las plazas en otras ciudades. Es una lucha, ¿no? A mí me cogieron preso una vez. Me hubieran podido hacer, en ese entonces no me conocían, pero me hubieran podido hacer la misma pregunta. ¿Y hasta dónde va a llegar usted? Torturaron. Me salvé de morir varias veces, me interceptaron los teléfonos durante años. Ya eso es una realidad porque confesaron los que lo hicieron y hasta dijeron quién ordenó. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Es una lucha, ¿no? Una lucha, ¿por qué? Por principios. Pues ese esfuerzo, en esa lucha sigo. Aquí no es defendiendo mi cargo, eso es lo de menos. Yo pude perder las elecciones. El registrado pudo poner una fecha de revocatoria y perderlas y ya, me voy. Pero no es eso, no es, este es un golpe arbitrario contra el voto popular, contra la esencia misma de la democracia, no mi cargo, eso es lo de menos. Yo no renuncié, salí del Senado y no quise volver al Congreso. Hubiera podido, quien tenía la más alta votación en ese momento, no quise. Me lancé a una campaña presidencial que sabía que no iba a ganar, porque quería exponer unas tesis, probar unas tesis en toda la nación. Y salí al desempleo. ¿Usted cree que alguien me dio la mano, no? Y la alcaldía de Bogotá permitió, gracias a esos electores, mostrar en la práctica una política alternativa, que les duele mucho a algunos. Y por eso tratan de acallarla, pero esos votos, ¿qué? Ese voto no vale. Yo puedo permitirme el lujo de decirme voy con mi esposa fuera del país y descanso ya de todo esto. Y me dedico a leer libros y de pronto escribo un poema y vivo tranquilo. O me meto a defender esa votación, porque si yo no defiendo esa votación, ¿qué van a pensar esos jóvenes? Que entonces su voto no valió nada, que el procedimiento pacífico de llegar a una urna y decir, oiga, voy a confiar en este man un rato, porque nadie confía, y de pronto sí, como que sí era, y de pronto llega un señor y acabó con el voto y con la ilusión y con... ¿Qué piensa ese joven? ¿Qué va a pensar? ¿Que se va a su casa y se aguanta el garrotazo? ¿O no están creándose unas condiciones de violencia que yo no puedo permitir que se generen? Aquí tenemos que lograr que respeten el voto popular. Ese voto popular se lo dan a Uribe. Nosotros cuando tumbamos a Uribe o buscamos que se... Pues lo criticamos y yo hice mis debates, pero yo nunca pensé en que había que quitarlo de la presidencia. Él tenía un voto popular que se ganó. Y fue 2 veces, y 8 años que tuve que aguantármelo. Pero yo nunca dije que ese voto popular entonces había que anularlo. Ahora ganó Santos, contra mí incluso me ganó. Entonces Santos es ilegítimo, hay que tumbarlo. No, el voto popular, si al procurador lo eligen allá en Boyacá o en Santander, o de pronto lo vuelven presidente de la República y me persigno, ¿qué? Yo voy a decir que hay que tumbar al procurador. No, es el voto popular. El voto popular hay que respetarlo, sea el de la derecha, sea el de la izquierda. El M-19 surgió por un fraude electoral. Y yo no lo formé, yo era un niñito en ese entonces. Pero fue la realidad histórica que hizo eso. ¿Por qué? Por no respetar un voto popular. ¿Cuántas guerras civiles no han estallado en Colombia por no respetar el voto popular? Prácticamente los 2 siglos. Entonces yo voy a ser cómplice de que no se respete el voto popular en Bogotá. A mí me parece que no. Claro, me arriesgo, me meto en problemas mayores, mi familia tiene que sufrir más. Pero yo no puedo dejar a esos muchachos que votaron por mí con la idea de que no se puede hacer un cambio pacífico. Señor alcalde, ¿sí o no? ¿Se arrepiente de haber votado por el procurador? No. Alcalde, muchas gracias. Vaya a descansar, estoy muy amable. Me deja usted libre. Espero que esta situación se desenvuelva de la manera que más le convenga al país, a la democracia y al derecho. Eso muchas gracias. Todos. Gracias. Hoy,
Más allá de si Petro se equivocó o no al quitarle una porción importante del manejo de las basuras a los 4 grupos que la han mantenido hegemónicamente por más de 15 años, la discusión se ha volcado hacia lo que muchos consideran una extralimitación en los poderes de la Procuraduría y un uso sesgado ideológica, política y religiosamente de estos poderes. En otras palabras, la sospecha y el temor de que el procurador esté utilizando su cargo para deshacerse de sus enemigos políticos, favorecer a sus aliados y manejar al país, lo que algunos podrían llamar la tiranía del procurador. El sentir de los que piensan así quedó expresado en las palabras del jefe de la Guardia Indígena cuando dijo: Me dijeron los abuelos que cuando alguien se equivoca o cuando nos equivocamos, hay que juetearlo, y al procurador hay que juetearlo. Más allá si el procurador está actuando dentro del marco de la ley y la Constitución, si en realidad detrás de esto hay una persecución contra Petro, por lo menos hasta el día de hoy, el que ha sido fortalecido es él. Su popularidad ha subido, la del procurador ha caído, y muchos de los que le daban un puntaje regular o malo a la gestión del alcalde, más allá de su administración, se están solidarizando con él gracias a este fallo que empieza a dibujar a Petro como una especie de mártir, un perseguido de los poderosos, un caudillo con un aura gaitianista, alguien que de salir bien librado en este duelo habría encontrado en la maniobra de la Procuraduría el trampolín político que tal vez no le hubiera dado su gestión, para muchos, regular. Una gestión fuertemente criticada por aspectos como el POT, el Sistema Integrado de Transporte, y demoras en la ejecución que habrían retrasado la inversión que tanto necesita Bogotá en este momento. Y entre otras cosas, al procurador, ¿quién lo juzga? Cuando él se excede en sus funciones, ¿qué pasa con eso? Un gran problema, porque es que el procurador se juzga él mismo. ¿Para dónde vamos? Eso fue todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con el último programa de este año. Los queremos mucho. ¡Feliz Navidad!